Estamos estudiando los atributos de Dios, lo que en teología se llama las excelencias de Dios. Así se le conocen a los atributos, las excelencias de Dios. Y hoy nos corresponde iniciar el estudio del atributo de la paciencia de Dios. Vamos al Salmo 145, 8. Psalm 145, verse 8. (145:8). ¿Lo tienen, queridos hermanos? Amén. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Padre amado, te damos gracias en esta noche y te suplicamos, te pedimos que ministres a nuestras vidas, que podamos aprender algo de esa bendita naturaleza tuya, Señor, para poderla aplicar a nuestra vida, ya que es tu propósito que vayamos creciendo cada día en las virtudes, en el fruto del Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Me hubiese gustado compartir esta enseñanza hablando también de lo que es la paciencia humana, porque siempre que estudiamos los atributos de Dios, las excelencias de Dios, es para aplicarlas a nuestra vida. Es decir, el punto es que cada día nosotros tenemos que asemejarnos a Dios, cada día, asemejarnos más a Él. Él es nuestro Padre y tendríamos que nosotros ir buscando la manera de ser allá relativamente a lo lejos, tal como Él es. Y por ejemplo, cuando hablamos hoy de la paciencia, ya en el Nuevo Testamento hay una manera más activa de cómo se maneja esto de la paciencia. Eso que perdemos cuando alguien se nos atraviesa en la carretera, eso que perdemos cuando alguien nos trata injustamente, cuando alguien nos levanta la voz, cuando alguien nos mira mal. Ahí, la paciencia. Pero no voy a hablar hoy, creo que es un tema que sería bonito hablarlo para algún otro X día, porque me desviaría del tema de lo que es la paciencia de Dios. Ahora, es interesante que en todos mis libros que tengo, me costó encontrar material para hablar de este atributo. O sea, hay material de las demás excelencias de Dios, hay material a morir. Los diccionarios hablan a morir de lo que es la misericordia de Dios, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la santidad de Dios, de lo que es que la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la eternidad de Dios, la infinidad de Dios. Hay material a morir. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a buscar material de la paciencia, todos evaden, los teólogos evaden hablar de la paciencia de Dios. Son muy pocos los que se atreven a hablar de esta excelencia. Mas, sin embargo, ahí está la Biblia. El término, aunque no se encuentra en las concordancias, lo encontramos brillando y con luz propia a lo largo y a lo ancho de las Santas Escrituras. Es decir, ahí está, que aparece con el nombre longanimidad. Longanimidad. Cuando ustedes leen el término longanimidad,
se está refiriendo a la paciencia de Dios. Es probable que usted leyó el término longanimidad y dijo, ¿y esto cómo se come? Si frito o hervido. Es probable que no lo entendió, pero hoy lo está entendiendo, que cuando habla el término longanimidad se refiere a la paciencia de Dios. Entonces, digo que estudiar esto es beneficioso para nosotros. Porque cuando yo no estudio su vida, estudio mi vida. Y creo que es una de las áreas donde está bien débil eso de la paciencia, como que en otras áreas estamos mejor blindados o preparados, pero cuando hablamos de la paciencia, ahí como que nos encontramos desarmados. Por ejemplo, si yo preguntara ahora a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen paciencia? Usted tiene paciencia, qué bueno. ¿Cuánto más tiene paciencia? Sí, hay personas que tienen más paciencia que otras, pero hay otras que hasta en la cara se les ve, oh, Dios mío, la impaciencia, es decir, que explotan y pierden el control en un segundo. Entonces, por eso digo que esto va a ser beneficioso, número uno, porque tengo que aplicarlo a mi vida. Número dos, el saber que allá en los cielos no tengo un Dios que explota así como yo exploto. Que no explota como mi papá explota, o como mi mamá explota, o como mi mujer explota, sino que tengo en los cielos un Dios que es paciente. Esto va a ser beneficioso, porque a nosotros nos han dado una imagen de un Dios que está con un látigo en la mano, y que a la primera que hacemos algo indebido, aparece el látigo, ¡fla! Porque pensamos que Dios es como nosotros, que Dios pierde la paciencia, que Dios explota, que Dios está sujeto a pasiones. Porque el problema de nosotros es que no podemos controlar las pasiones, no podemos controlar las emociones, no podemos controlar los sentimientos. La gran mayoría no puede controlar. Somos pocos los que hemos logrado alcanzar esa virtud de controlar las emociones, de controlar los sentimientos. Es decir, mis emociones no me van a dominar a mí, yo tengo que dominar mis emociones. Los sentimientos no me van a dominar a mí, yo tengo que dominar los sentimientos. ¿Entendió? La gran mayoría de las personas son presa de sus sentimientos y son presas de sus emociones. Son esclavos de sus emociones, son esclavos de sus sentimientos. Entonces, esta persona no logra vivir ni en paz ni en felicidad porque no logra controlar sus sentimientos y emociones. Pues a lo largo y a lo ancho de la enseñanza de esta noche vamos a ver que hay un Dios que tiene un control total de sus emociones, que hay un Dios que tiene control total de sus sentimientos, el Dios que está en los cielos. Muy bien, uno de los problemas que me encontré hoy cuando preparaba este estudio es que no son muy pocos, es decir, abundan pues los que confunden la paciencia de Dios con la bondad de Dios y con la misericordia de Dios. Muchos confunden la paciencia de Dios con la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Pero su longanimidad, es decir, su paciencia, se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia. Se menciona relacionada, no que es lo mismo. Y por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 34, el versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y ahora aparece la palabra longanimidad, traducida en el hebreo por tarde para la ira. La longanimidad aparece en el hebreo traducida como tardo para la ira. Cuando ustedes encuentran en la Biblia tardo para la ira, es el término hebreo, la palabra hebrea longanimidad, que en nuestro idioma es paciencia. Entonces cuando dice entonces Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, vean ustedes, y piadoso, y luego aparece longánime, es decir,
paciente, paciente, algo muy diferente. Y luego dice grande en misericordia y verdad. Entonces la longanimidad es diferente a lo que es su bondad y lo que es a su misericordia. Números 14, 18. Leemos. Jehová, otra vez, longánime, tardo para la ira. Siempre que aparece tardo para la ira es el término hebreo longanimidad, longánime, y grande en misericordia. Entonces ven ustedes que la longanimidad es diferente a su misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Luego leemos Salmo 86, 15. Y en el Salmo 86, 15 encontramos otra vez el término longanimidad. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente. Aparece otra vez la palabra longanimidad en hebreo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gloria a Dios. Entonces, que la paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia, es algo que no se puede negar. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia, no se puede negar. Pero más adelante voy a mostrar la diferencia entre una y la otra. Pero lo que no podemos aceptar es que sea lo mismo, que sea una misma excelencia. Una cosa es su misericordia y otra cosa es su paciencia. Son dos cosas diferentes, aunque la misericordia es una manifestación de su paciencia. No se puede separar. Es decir, cuando hablamos de esto, como que caminan juntas, pero no son lo mismo. Misericordia, bondad, paciencia caminan tomadas de la mano, pero no son lo mismo. Así que es bien importante aprender a distinguir entre ellas, distinguir lo que es una cosa y lo que es lo otro. Cuando empecé a buscar definiciones de paciencia, encontré una que me gustó mucho, que la expresó un tremendo teólogo puritano del siglo XVII. Y este hombre de Dios expresó la paciencia de esta manera. Dijo que es una parte de la bondad y misericordia de Dios. Es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo, dijo él, difiere de ambas. Aquí viene lo grueso para tragar, así que pongan atención, porque hasta ahorita todo ha sido bien fácil de entender, hasta ahorita hemos entendido todo. Pero aquí es donde ya el cerebro empieza a trabajar. Dios, siendo la bondad más grande, Dios es la bondad más grande. Quiero que nos pongamos de acuerdo. Dios es la bondad más grande. Entonces, como Dios es la bondad más grande, Él tiene la mayor benignidad. ¿Lo entendió? Porque Dios es la bondad más grande. Porque Dios es la bondad más grande, Él tiene la mayor benignidad. Y la benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Es decir, nadie puede decir que es bondadoso si no tiene benignidad. Dios, siendo la bondad más grande, es el ser más benigno que hay en todo el universo. Entonces, cuando llego aquí, es decir, a mayor bondad, mayor benignidad. A mayor bondad, mayor benignidad. En otras palabras, cuando usted es maligno es porque usted no tiene nada de bondadoso. A mayor bondad, nosotros los cristianos deberíamos de ser benignos. Y el Nuevo Testamento nos hace una invitación a ser benignos. ¿Por qué razón? Porque deberíamos de tener en nosotros la virtud del Espíritu, que es bondad. La bondad. Y si tenemos bondad, deberíamos ser ¿qué? Benignos. Y aquí es donde vamos a empezar ya a quebrar botellas. Porque ¿qué tan santo? O quién tan santo como Cristo Jesús? ¿Quién tan santo como Cristo? Nadie.
Él es el ser más santo que ha habido en todo el universo. Cristo Jesús. Pero ven ustedes que el ser más santo es el más humilde. Entonces, usted no me venga hablando de santidad si usted no es humilde. Hay personas que se la quieren llevar de santos y santas, que hasta quieren que los pongan en un nicho ahí en la casa y que la gente se persigne cuando entran, pero de humildad no tienen ni pizca. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir? Y creo que sería bueno que en esta noche nos evaluáramos cada uno de nosotros, porque la santidad es proporcional a la humildad. Por eso, cuando yo veo estos pastores que tienen congregaciones de 500 miembros y tienen una puerta secreta por la cual entran atrás y por la cual salen, nadie los puede saludar, nadie los puede ver, y entran acompañados de 2 o 4 guardaespaldas y nadie se les puede acercar a ellos, y van al baño y se quedan ahí cuidando la puerta, y como me dijo el hermano Josué Lorreaga, oye, tú, me dijo, aquel que fue mi discípulo que está en Garland, fue mi discípulo, me dice, y vas a creer, me dice, que estábamos en un congreso y cuando entró al baño él, sus que andaban con él se quedaron en la puerta y no dejaron de entrar a nadie porque supuestamente el apóstol estaba dentro, me dijo. Y yo ya iba con mi zipper abajo, me dijo, ya no aguantaba. Acuérdate que nosotros los viejos vamos a orinar a cada rato, ya no aguantaba. Y me dijo, aguántese, porque mientras él no sale, nadie puede entrar al baño porque ahí está el apóstol adentro. Y dije, yo hubiera entrado, a mí me hubiera valido que me lo hubiera llevado. ¿Qué? Entonces, eso es decir, vean ustedes cómo la santidad va en, o sea, ¿qué de humilde tiene esta gente? ¿Qué de humilde tiene? ¿Qué de humilde? No tienen nada de humildes. Para nada, para nada, para nada. Yo, es cierto que yo me peleo por mi árbol. Yo no me peleo por mi estacionamiento de la esquina. Me peleo por mi árbol, porque ese es mi árbol. Yo lo he cuidado desde chiquito ese árbol. Un hermano me lo vino a sentar, mi árbol. Y lo he cuidado desde pequeñito. Entonces él se siente triste cuando alguien se estaciona ahí, porque es mi árbol. Pero yo no peleo estacionamientos como en las iglesias que dicen, este estacionamiento es del pastor, este estacionamiento es de los hijos del pastor, este es de la mujer del pastor. No, esa es falta de humildad. Si no importa que la familia pastoral se vaya a estacionar a la orilla de la calle, ¿qué tiene pues? Si al fin y al cabo Dios le ha dado 2 buenas piernas a uno para caminar. ¿Me están oyendo? Estoy hablando que la santidad es proporcional a la humildad. Nadie más santo que Cristo y nadie más humilde que Cristo Jesús. Ahora, aquí es donde aprietan ya los zapatos. Porque la lentitud de Dios para la ira, la lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. En otras palabras, su paciencia, pues, su longanimidad es una consecuencia de su misericordia. Y por eso el salmo que leímos, 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Alaben a Dios, pues si quieren. Mas sin embargo, difiere la longanimidad. Escuchen por favor, porque esto no lo van a oír otra vez. Pero la longanimidad o paciencia difiere, es decir, es diferente de la misericordia en la consideración formal del tema. Por ejemplo, la misericordia concierne a la criatura, o considera a la criatura, o concierne a la criatura como miserable. Y como la criatura es miserable, Dios tiene que darle misericordia. Aplicar misericordia a la criatura ¿qué? Miserable. A la criatura miserable. En cambio, cuando hablamos de la longanimidad, es decir, la paciencia, ve a la criatura como criminal. La misericordia como miserable. La paciencia lo ve como criminal.
Entonces, ¿qué sucede entonces? Que la misericordia se apiada de la miseria de la criatura. La misericordia se apiada de la miseria de la criatura. Y la paciencia, por el contrario, sufre el pecado que engendró la miseria. Y da lugar a que Dios detenga su ira. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Entonces, Dios aplica su misericordia. No lo entendieron, se quedaron en la luna algunos, porque están pensando en los tamales todavía. La misericordia ve a la criatura como miserable. La paciencia lo ve como criminal. Entonces, como la criatura es miserable, Dios le aplica de su misericordia. Entonces, por su paciencia acepta la culpa. La culpa de la criatura criminal. La acepta, la absorbe la paciencia. Y hace que Dios espere. Así como dice Pedro, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Alaben al Señor, hermano. Entonces, cuando ya llego aquí, digo, entonces la paciencia divina es el poder de control. A ver, esto lo vamos a repetir. La paciencia divina es el poder de control. Es el poder de control. Lo repito 3 veces. Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. ¿Lo están entendiendo? La paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Y de esa manera lo hace ser indulgente con el impío. Y que detenga por un tiempo su castigo. Entonces es el control que Dios ejerce sobre sí mismo, que lo hace ser indulgente con el impío y que detenga su juicio sobre la criatura que merece recibir la ira de Dios. Entonces, en otras palabras, vean ustedes cómo ahora ya vamos llegando a la claridad. Mientras que la misericordia se aplica a la criatura, está en relación directa con la criatura, la paciencia está en relación directa con Dios mismo. Es algo sobre Él mismo. Es el control que Dios ejerce sobre sí mismo. Entonces, y cuando llego aquí, esto es importante, porque Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice Nahum, Jehová es tardo para la ira, es decir, Jehová es longánime, Jehová es paciente y grande en poder. Vean ustedes cómo el poder y la longanimidad aquí se abrazan. Porque Dios tiene poder, puede ser ¿qué? Paciente. Porque Dios tiene poder, puede controlarse y ser longánime. Porque Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder, Él es lento o tardo para la ira. En otras palabras, si Dios fuera débil, no fuera longánime. Si Dios fuera débil, no tuviera paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más rápido exploto, más estoy mostrando, evidenciando que soy una pobre criatura débil. ¿Lo entendió? Por eso le dije, esto es beneficioso estudiarlo. Porque la persona que tiene poder y autoridad, esa persona es tranquila. Lo están insultando y él está. Y le están diciendo de todo y él está. Es increíble. Es una esponja que absorbe. En cambio, aquel debilucho o debilucha solamente lo ven. ¿Qué me estás mirando? ¿Qué? Porque es un débil.
carácter, no tiene personalidad, es un débil. Y fíjense ustedes que en la naturaleza animal se puede ver eso. Los perros grandes, esos no hacen tanta bulla, nada más se le quedan viendo al otro perro, como que le dicen, bueno, más vale que arreglemos esto tranquilo. Pero el perrito es de Chihuahua, o unos peluditos que hay, que esas carambadas no aguantan una arrastrada. Pero esos perritos chiquitos, y el otro perro no va a quedar. Y el perrito está, y según él está ganando la batalla, porque el otro perro mejor se echa, no hace nada, y el perrito sigue ladre y ladre y ladre, y el perro grande. Entonces el perro grande como que dice, mejor me voy. Dice, nos vemos. Y aquel ya regresa, como que dice, lo logré, lo hice que se fuera. ¿Me están oyendo, débiles? Perdón, hermanos. Aleluya. Y los grandes hombres, más bien los hombres grandes, así mejor no voy a cambiar el tono, porque hay una gran diferencia entre los grandes hombres y los hombres grandes. Hay una gran diferencia. No es igual los grandes hombres que los hombres grandes. Aquellos hombres que se consideran grandes, según el mundo, son irascibles. Así como lo escucha, irascibles, que no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen. Los ofenden y ese no perdona. Y en ese mundo donde los hombres se sienten grandes, no perdonan una ofensa. Esta semana, por ejemplo, leía de un muchacho mexicano, un youtuber, en los periódicos de El Salvador, que puso en TikTok, yo ni conozco esa página, nunca he entrado, pero él sí tenía su página, y que puso que había conocido al hijo del Chapo Guzmán. En menos de 24 horas lo mataron. ¿Cuál fue su crimen? Haber puesto un TikTok que había conocido, que había estado frente a frente y platicando con el hijo del Chapo Guzmán. Y amaneció muerto en menos de 24 horas. Es decir, para ellos fue una ofensa. El tipo, este muchacho, el hijo del Chapo Guzmán, se sintió ofendido que aquel mencionara que lo había conocido y que describiera algo de la personalidad de él. En otras palabras, ni me hubieras mencionado, ni hubieras dicho nada de mí, ahora tu sello de muerte por haber dicho algo de mí. Son irascibles, no perdonan ni la más mínima ofensa. Mi Señor Jesucristo dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando llegaron allá y vinieron aquellos, los hijos del trueno, Señor, si quieres, mira. Dijo, Señor, ¿y ustedes qué les pasa? Les dijo el Señor. ¿Acaso no creen que yo puedo orar a mi Padre y que me mande un par de legiones de ángeles para que me defiendan? Como que dijo el Señor, si yo quisiera, lo hiciera, pero no, esto tiene que ser así. Es interesante lo que estoy diciendo en esta noche. Aleluya. Entonces, los humildes tienen capacidad para perdonar. Es más, los humildes, la gente humilde, no se acuesta sin haber perdonado. Por ejemplo, a mí de las personas que me ofenden, yo me río. Yo me río, digo, Dios mío, voy a ir a la cama y no voy a ir con esto en el corazón. Ja, ja, ja. Hablando en serio, así hago. Cuando, si alguien que creyó que me hizo un mal, un daño con alguna expresión, algún gesto, en mi mente, en mi corazón, no hay ni sombra ni rastro de ese momento, porque yo no me puedo ir a dormir a la cama sin tener paz en mi corazón. ¿Sabes por qué? ¿Y qué si no despierto? ¿Y qué si me voy con eso en el corazón? No, yo tengo que irme. Ahí sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Aleluya. Usted tiene que ir con su corazón sano.
Y a propósito, ¿cómo se acuesta usted? ¿Cómo lleva su corazón cuando se acuesta? Algunos se acuestan todos bravos, enojados, especialmente cuando los mandan a dormir al otro cuarto. Y cuando no hay otro cuarto, a la sala. Aleluya. Aleluya. Bueno, sigamos con esto mejor. Entonces, ¿qué es lo que evidencia una persona cuando explota? Es la falta de poder sobre sí mismo. La falta, es decir, que no puede controlarse. Yo siempre digo que al primero que uno debe vencer es a uno mismo. Al primero que uno debe conquistar es a uno mismo. Conquistarse, es decir, no voy a hacer lo que mis emociones digan que debo de hacer. No voy a hacer lo que mis sentimientos digan que debo de hacer. ¿Me están oyendo? Domine sus emociones, domine sus sentimientos, domine sus pasiones, domine sus deseos. Solo de esa manera usted muestra que es un vencedor. Si no, usted es un perdedor. Como dicen en inglés, un loser. Porque usted no logra dominar sus pasiones ni sus sentimientos. La Biblia dice, bueno, regreso un segundo nada más. El asunto es que nosotros a cada momento somos provocados. A cada momento. Usted va a salir hoy y es probable que antes de salir del templo usted va a ser provocado. Va a salir a la calle y va a ser provocado. Va a ir a la tienda y va a ser provocado. Les cuento otra vez la historia misma cuando fui al fiesta. Y que yo llevaba 2 aguacates podridos en la mano. Eso era todo. Tenía ganas de aguacates. Y dije, me voy a hacer huevos duros con aguacate y guacamole. Y voy con mis 2 aguacates, yo bien feliz, vea. Adelante va una señora con una carreta a reventar. Yo si hubiera sido ella, mire, usted se lo ha metido, pase adelante, joven. Y yo se lo hubiera agradecido. Y pensé que cuando la señora me vio, así la señora, me quedó viendo. Dije, ya me dio el pase, dije, porque esa carreta mínimo son sus 15, 20 minutos. ¿Qué? Si al contrario, le ponía su bolsita de tomates y le decía a la mujer tanto, y sacaba ella un papel que en Target, que no sé qué, que allá valían tanto. Y venía la muchacha, la que estaba cobrando, llamaba, ¿cómo es que dice? Customer service, ya venía otra y ya le abría la caja y no sé qué, dáselo lo que ella dice. Se iba, ponía una cosa de chiles y volvía a sacar otro papel. Todo lo que ponía para todo lo que llegue, me decía, son centavitos. Por ejemplo, aquí me estoy ahorrando un centavo. Pero todo esto venía, va a llamar a la custodia. Y usted dirá, ¿y por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambiaba la línea? Porque las otras líneas estaban iguales, llenas. Y luego todos los que estaban atrás de mí ya se habían ido para las otras. Solo yo me quedé ahí. Y la señora peleaba por 1 centavo, por 2 centavos. La señora ya te decía, es que yo tengo que cuidar la economía del lugar. Sí, decía, sí. La muchacha que estaba cobrando ya estaba hasta aquí. Estaba perdiendo la paciencia. Y yo le decía, tranquilo, porque como que le daba lástima que yo esperándome como en 2 aguacates. Se me enfriaron los aguacates. Y después de 30 minutos, pero ¿sabe qué estaba haciendo yo? Me estaba autoprobando. ¿Y sabe por qué? Porque siempre que voy, pastor, Dios le bendiga, pastor. ¿Y qué tal si yo reventaba ahí? Así que me gradué un levolvar de paciencia. Y salí como salí. Gracias, pude vencer la tentación de explotar. Porque no, se me cruzó la idea más de una vez de poner los 2 aguacates y salir disparado. Pero no lo hice.
Son los 2 aguacates más ricos que he comido. Entonces, somos provocados. Somos provocados. A cada momento somos provocados. Y ahí es donde tengo que acordarme que el Dios que tengo en los cielos tiene poder sobre sí mismo, que se controla. Y que Dios también me ha dado ese fruto del Espíritu, de la paciencia para nosotros. Dice la Biblia, el príncipe que puede dominar su persona o sus pasiones, más bien, el príncipe que puede dominar sus pasiones, el rey. Tremendo. En otras palabras, un príncipe que pierde el control no puede ser gobernante. El príncipe tiene que tener dominio propio, dominar sus pasiones. Y entonces, este no solamente es rey para sus súbditos, pero es rey para sí mismo. Yo quiero acordarme de mi viejo, de mi papá. Aquel hombre campesino, moreno, que jamás nadie lo pudo tocar. Y cuando alguien llegaba a provocarlo, y mi hermano me cuenta otras historias que yo no las pude ver, pero mi hermano Dios me dice, fíjate que después de que tú te veniste, pasó esto y pasó lo otro, y así como tú lo describes, así exactamente. Mi papá, cuando alguien llegaba a provocarlo, machete en mano, mi papá se quedaba así. Y aquel lo insultaba y le decía de todo a mi papá. No decía ni una sola palabra. Hasta que por último ya, vaya, ya dijiste todo lo que ibas a decir. Ahora sí. Venía y les ponía 2 planazos bien dados nada más. Él los mandaba llorando a la casa. Pero mi papá soportaba, en otras palabras, le daba la oportunidad a la persona que se fuera. Y cuando ya era lo último, venía mi papá sin perder el control, sin mostrar enojo, sin mostrar ira. Va, ya verás, ahora, prepara. 2 toques nada más. Entonces, y hoy en la tarde, mientras preparaba esta enseñanza, me puse a pensar, si cuando Dios se enoja, habla como nosotros cuando perdemos el control. Por ejemplo, voy a terminar cuando termine. Y con un ejemplo bíblico cuando Dios se enojó. En Cades Barnea, contra Israel. Entonces, yo no creo que Dios venía y decía, Moisés, apártate que en este momento me los voy a acabar a estos impíos. No. Yo no veo a Dios actuando de esa manera descontrolada. No, veo a Dios, Moisés, apártate, porque en esto me voy a acabar a estos impíos ahora. Decir Dios hasta con una sonrisa, apártate. No es como usted, que cuando explota, Dios mío, el gato sale corriendo a ver dónde se esconde, el perro empieza a ladrar, todo es un escándalo, el perico volando en la jaula, perdiendo las plumas, todo un escándalo. Y hasta los impíos que llegan a la persona dicen, y que no es cristiana, es hermana. Porque estamos hablando de poner en alto el nombre de Señor Jesucristo. ¿Entendió? Entonces, yo no veo a Dios perdiendo la paciencia cuando se enoja. A Dios, sino que Dios tiene control sobre su enojo. Dios tiene control sobre su ira. Aleluya. Aún no lo veo a Dios riéndose de manera desordenada. No lo veo a Dios de esa manera. Sino que hasta Dios cuando se ríe con orden. Porque tiene control sobre sus emociones. No veo a un Dios que cuando se pone triste, no, Dios tiene control sobre sí mismo. Y es lo que voy a hablar en este momento antes de irnos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Dios es tardo para la ira, porque es grande en poder. Amén, aleluya.
Lo repito de nuevo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. En otras palabras, aquellos que explotan es porque son débiles, debiluchos y debiluchas. Los que explotan por cualquier cosa, explotan hasta porque le cierran la puerta duro del carro. No cierras así la puerta. ¿Y a qué hora vas a entrar? ¿Y a qué hora vas a salir? Ya terminaste de pintarte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, lo que estoy diciendo hoy es que Él no tiene menos poder sobre sí mismo que el que tiene sobre sus criaturas. El mismo poder que tiene sobre sus criaturas, Dios lo tiene sobre sí mismo. Bendito Dios. No Aleluya. puede darse el lujo de perder la longanimidad. Una persona grande no se da el lujo de perder su compostura. Así actúan los grandes. Quiero alabar a Dios, hermanos. Y bien, ese era este punto, que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia, aunque beneficia a la criatura. Escuchen bien lo que voy a decir. La paciencia de Dios concierne de manera directa a lo voy a decir de esta manera mejor. Concierne principalmente a Él mismo, no a sus criaturas. Es decir, la paciencia concierne de manera principal sobre sí mismo. Es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo para no perder el control. En cambio, su misericordia es el poder que Dios ejerce sobre las criaturas para mostrarles su bondad. Entonces, la paciencia tiene que ver con Él mismo. La misericordia tiene que ver con las criaturas. ¿Lo entendieron ahora? En otras palabras, la paciencia de Dios, esta es la excelencia que lo hace soportar graves ofensas sin vengarse inmediatamente. No, a Dios lo ofende. Y no es que Dios dice, apártense que en este momento les voy a tirar un rayo. Apártense. No, tranquilos. Imagínense cuando vio a su hijo que lo están crucificando en la cruz, sangrando. Si Dios no hubiera usado de longanimidad ahí, hubiera destruido el montón de impíos que estaban alrededor de la cruz. Mas no lo hizo. Y mi Señor Jesucristo igual. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso les dije a ustedes que la palabra hebrea, que se traduce por la longanimidad, es la palabra tardo para la ira. Por ejemplo, en Nehemías 9:17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poder caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Y por qué yo estoy aquí? Porque Dios es paciente. Si no fuera por la paciencia de Dios, usted no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Ya Dios hubiera acabado con este montón de rebeldes y rebeldes. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios es paciente. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso digo que aquí cuando termino en este mensaje, porque ¿para qué les digo más? Si es muy poco lo que entendieron. Pero
Pero a esta excelencia de su paciencia fue a la que apeló Moisés en Cades Barnea. Me busca ahí Números 4, 17 y 18. Apeló Moisés en Cades Barnea porque dice que el pueblo de Israel había provocado la ira vehemente de Dios. Escuchen, el pueblo de Israel había provocado la ira de Dios. Like you, like me. Do you understand? Que provocamos la ira de Dios a cada momento, a cada rato. La provocamos. Aleluya. Y Moisés apeló a esa excelencia cuando le dijo, él dijo, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis, hermano, de 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, 18 ahora: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su... No, es 14, hermano, no es 4. Estamos mal con la lectura. Es 14, 17. 14, 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero regresemos, si regresan los versículos anteriores, dice que Jehová estaba listo para exterminar al pueblo. Creo que es el versículo 16 o 15, que habla que Jehová, el 15 o el 16, que Jehová quería exterminar al pueblo. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Le dice Moisés: ¿qué van a decir los pueblos? Que sacaste al pueblo de allá para venirlo a hacer morir acá. ¿Qué dirán? Y apela a la longanimidad de Dios. Es el 13 o el 11, vale. Desde el 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad. Pero una vez más, regrese al 11, porque Jehová no está hablando como yo estoy hablando. Yo estoy hablando medio bravo. Pero Jehová le dijo: mira, Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Oiga, es diferente, ¿no? Versículo 12. ¡Estate quieto, mono! En realidad, ¿tiene necesidad de gritar usted así? ¿Tiene necesidad de gritar así? No tiene necesidad. Estate quieto. ¿A que no van a entender? Claro que van a entender. Entre más grita, usted muestra que teme. Amén. Entre más grita, usted demuestra que no tiene autoridad ni carácter y que piensa que con el grito es como lo que estaba diciendo, con mucho respeto para los cantantes aquí de la iglesia. Pero últimamente estoy viendo que hablan demasiado a la hora de que están cantando al Señor. Están hablando hasta por los codos. Como que quieren ellos hacer la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Porque cuando alguien canta y la unción del Señor está ahí, este pueblo se va a prender sin necesidad que ustedes estén ahí
pegándole, ¿cómo se llama? Planchas eléctricas y corrientazos. Es decir, yo entiendo lo que ellos quieren hacer, que el pueblo se motive, que el pueblo entre, pero no es necesario. La obra del Espíritu nadie más la puede hacer, solo el Espíritu. Y digo porque han venido muchos hermanos y hermanos. No se le hace usted. Sí, a mí sí se le hace, pero ya los líderes ya les dijeron y ellos ya cuando se suben ahí se ponen directos. Pero es la verdad. Cuando alguien es usado, eso es parte ya de la nueva alabanza que griten para el Señor, que salten para el Señor, que no sé qué. No, la obra del Espíritu. Yo vengo de ese tiempo que cuando el Espíritu se mueve, Dios mío, si es una cosa tremenda. Las viejitas, los viejitos empiezan a danzar sin idea de tantas cosas. Entonces yo pienso que cuando uno termina de cantar, debe quedarse calladito para que el Espíritu haga su trabajo, que sea el Espíritu. Y eso vamos a descubrir que no soy yo, sino que es el Espíritu. ¿Están entendiendo? Así que lo mismo, cuando uno grita en la casa, lo que está mostrando es que no tiene ¿qué? Autoridad. Así que a partir de hoy, contrólese, cálmese, no grite, diga, vaya, pues te voy a contar hasta 3. Y después viene Martín Callao. Te voy a contar hasta 3 y si no ya vas a ver mono río. ¿Sabe qué opina el niño? La tengo bajo control. La hago explotar. Y ellos disfrutan eso, que perdamos el control. Eso es como cuando usted llora. El padre o la madre que llora delante de un hijo, ese hijo ya hizo con él o con ella lo que quiso. Dice, ¿me vas a hacer que me muera? No lo haga. Muestre carácter y personalidad. ¿Entendió? ¿Quién tiene las riendas? Siempre hemos dicho que aquel cuando dice aquí yo mando es porque ya no manda. Cuando un hombre dice en la casa aquí yo mando es porque ya no manda. Hace tiempo dejó de mandar. El que manda no tiene necesidad de estar diciendo que manda. Así como Dios no tiene necesidad de decir soy el Dios grande y todopoderoso. Él es el Dios grande y todopoderoso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y el Señor dijo a su siervo, a Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tú, nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos. En otras palabras, Moisés apela a la longanimidad de Dios. ¿Y qué pasó con Dios? No hizo nada Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre sí mismo. Y Dios no estaba hablando enojado como nosotros hablamos. Dios estaba hablando tranquilo con Moisés. Eso fue lo que aprendí esta tarde. Nunca lo había visto de esa manera. Yo siempre creía que Dios hablaba, apártate Moisés, apártate Moisés, porque voy a destruir este pueblo. Dios no tiene necesidad de gritar ni demostrar un mal carácter. Dios no tiene mal carácter. Nosotros somos los arruinaditos que tenemos mal carácter. Pero Dios no explota. Dios es lento para la ira y grande. Gloria a Dios. Yo no sé si hay de esos padres, y aquí termino, de esos padres que cuando castigan a los hijos, vení para acá, hijito. Mire, lo tengo que castigar, fíjese. Lo tengo que castigar porque usted se portó muy mal en la escuela, ¿verdad? Y yo necesito que usted dé un buen testimonio. Así que, venga, hijito lindo, venga, papito lindo. Lo amo mucho, lo amo. Lo quiero mucho.
Otra vez los gatos corriendo y los perros ladrando. Aprendamos. Y que conste, si yo regresara el tiempo, yo no castigaría físicamente a mis hijos. Yo corregiría eso. Porque el castigo físico en nada ayuda a moldear el carácter de un niño. La disciplina sí. Hay que tener disciplina en la casa. Y un tipo de castigo que no sea incorporado. Pero eso de nalguearlos, de darles con el barzón, con la correa, de poner maíz e hincarlos por horas, eso no funciona para nada. Voy a terminar con esto. ¿Por qué muchos hijos nuestros no son cristianos? Porque ellos asocian la iglesia con castigo. Por ejemplo, mi hijo Gamaliel, pobrecito mi hijo Gamaliel. Bueno, y mis hijas era menos, pero el que más aguantaba era Gamaliel. Y aguantaba por ellas, porque estas bonitas eran lloronas. Eran bien lloronas. Así que de repente, yo solamente me le quedaba viendo a Gamaliel en pleno culto. Dice, espérate, vamos a ir a la casa. Así que el pobre llegaba a quererse meter debajo de las cobijas. Venga para acá. Eso es por tomar en la iglesia. ¿Qué pasó? Mis hijos asociaron la iglesia con castigo. Y creo que no lo han podido ni superar todavía. Porque asociaron castigo con iglesia. Al contrario, deberían de asociar iglesia con ¿qué? Con ice cream. Pasar por un sorbete. Asociar iglesia con no sé qué, para que tengan un buen recuerdo de lo que es venir a adorar y alabar el nombre del Señor. Póngase de pie y aquí ya no hay más. En síntesis, longanimidad es autosujeción. Diga conmigo, longanimidad es autosujeción. ¿Ustedes tienen autosujeción? ¿Ustedes pueden dominarse a sí mismos? It's not easy. Por eso, ese es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es paciencia, bondad, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Padre nuestro que estás en los cielos, yo no sé si me has hablado, amigo, esto, Señor, pero sé que nos has hablado. Por lo menos a mí me has hablado, Señor. Ejercer poder de autodominio, de autosujeción. Asemejarnos cada día a ti, Señor. Padre, cómo te necesitamos en nuestro diario caminar. Y por eso, Señor, agradecemos por ser nuestro maestro, por ser nuestro guía, no solamente nuestro Salvador, pero nuestro ejemplo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.